Buenos días a todos. Yo creo que tomémonos un minutico antes de empezar, un minutico de silencio por el compañero de ustedes, Mauricio Orjuela, de quien lamentamos pues su fallecimiento. Él lo conozco pues desde los tiempos del Congreso de la República. Bueno, yo creo que voy a leer el boletín para ir de una al tema de las preguntas, que imagino que habrá varias. Ojalá muchas de ellas sean alrededor de nuestra 53ª Convención Bancaria número 53, perdón. Si bien la dinámica de la economía colombiana comienza ya a dar algunos visos de recuperación que le permiten al mercado esperar crecimientos cercanos al 2.6 o al 2.8% en este año, los desafíos continúan siendo inmensos. Hoy tenemos como país el gran reto de encaminar acciones conducentes a recuperar ritmos de crecimiento potencial en torno al 4.5 o 5% real de manera sostenida. Para alcanzar una senda de desarrollo sostenible con niveles de crecimiento superior al 4%, Asobancaria considera imprescindible en este proceso, primero, impulsar la productividad del sector privado. Segundo, velar de manera decidida por la sostenibilidad fiscal. Y tercero, generar condiciones amigables para la recuperación de la inversión. Asimismo, desde la asociación reiteramos la necesidad para que el próximo gobierno encare con la celeridad y certeza adecuada una serie de reformas con carácter estructural y de complejo trámite en lo referente a, primero, sistema pensional; 2, la inflexibilidad del gasto público; 3, la onerosa carga tributaria que enfrentan las empresas; y cuarto, la consecución de recursos que incrementen la proporción del recaudo respecto al PIB. Para acometer esta reforma será igualmente necesario incrementar la tasa de inversión, hoy cercana al 22% del PIB, optimizar los instrumentos para el control de los recursos públicos, flexibilizar el mercado laboral en aras de lograr una mayor tasa de formalidad y apresurar la ejecución de los proyectos de infraestructura vial 4G. Todos estos elementos claves para superar parte de los lastres en materia de competitividad que aquejan al sector productivo. En este esperanzador pero complejo panorama, Asobancaria llevará a cabo la versión número 53 de la Convención Bancaria los días 23 y 24 de agosto, o sea, el próximo jueves y viernes. Este evento, como es usual, reunirá expertos locales e internacionales, analistas académicos, gobierno y autoridades económicas, entre otros destacados personajes que van a enriquecer el debate en torno a los principales retos de la economía colombiana en este cuatrienio. Contaremos con la participación del Nobel de Economía Robert Engel, quien hará una exposición sobre el nuevo sistema de medición de riesgos sistémicos a nivel mundial y los resultados de su evaluación en países emergentes como Colombia. Nos acompañará también Kenneth Rogoff, profesor de Economía, profesor de la Universidad de Harvard y antes economista principal en jefe del Fondo Monetario Internacional, quien expondrá su visión sobre los retos y desafíos para la reducción progresiva del efectivo en la economía y la construcción de un ecosistema de pagos moderno y eficiente. Nuestra agenda, bastante nutrida, también abrirá un espacio importante de diálogo en torno a las teorías de desarrollo y los principios para la formulación de políticas, donde contaremos en el marco de discusión del nuevo plan de desarrollo con la intervención del presidente Felipe Calderón, del expresidente de México, Felipe Calderón. Nuestra agenda académica incluirá también temas relacionados con el balance del desempeño macroeconómico de la región en los últimos años, las políticas necesarias para impulsar el crecimiento y la estabilidad macroeconómica y financiera, la visión, los avances y las perspectivas en torno a la política de vivienda del próximo cuatrienio, los desafíos regulatorios en un contexto de revolución tecnológica y la agenda futura de la industria en medio del creciente auge de las fintech y la innovación financiera. Por último, los avances y retos en materia de educación financiera en el país. Como siempre, estamos seguros que este evento llenará las expectativas de todos sus asistentes
y se convertirá en un espacio de diálogo, debate y reflexión sobre la hoja de ruta que le permitirá a Colombia continuar avanzando en el cierre de sus brechas económicas y sociales y afianzar su tránsito hacia un país próspero e incluyente. Entonces, les reitero la invitación a nuestra convención bancaria, el evento económico más importante del año y un gran encuentro con todo el equipo económico, de supervisión y de regulación financiera del nuevo gobierno. Muchas gracias. A propósito del nuevo gobierno, ustedes hacen aquí algunas peticiones de lo que quieren que ellos hagan. De lo que ha escuchado, ¿va en el sentido de lo que ustedes quieren? Lo que ha escuchado el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, que ya han hablado algunas puntadas de lo que quieren hacer. Sí, va en el sentido, lo que falta es, digamos, aterrizar a los específicos, porque pues todos obviamente sabemos que hay personas naturales que tienen la capacidad de contribuir y que no lo están haciendo. Todos sabemos que las tarifas de renta corporativa en Colombia no hacen al país, Colombia, competitiva con los pares en la región. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a hacer para lograr esas rebajas sustanciales, poder compensar por otras fuentes y aún así mantener el equilibrio fiscal? O por lo menos tener el déficit en una proporción que sea aceptable para los mercados y para las firmas calificadoras de riesgo y obviamente para pues, asegurar su sostenibilidad. Entonces, ese es el reto que nosotros podremos ver ya cuando aterrice en un texto la reforma tributaria. Sin embargo, creo que se están tocando los puntos correctos y estamos llevando la discusión en la dirección correcta. Ustedes hablan de incrementar la tasa de inversión, pero entonces en el presupuesto general que se radicó, que ya está comenzando el debate hoy, pues la inversión se redujo. Y además el ministro Carrasquilla ya dijo que una meta fiscal en el 2019 va a estar muy difícil. ¿Cómo entonces lograr aumentar esa tasa de inversión que está hoy cercana al 22%? Si está tan difícil la regla fiscal. Es que la tasa de inversión no solamente depende de la inversión pública, depende también de la inversión privada, depende de los capitales que se puedan repatriar. Entonces, pues esperamos que cualquier reducción por parte del gobierno nacional central se equilibre y se sobrecompense por una inversión más elevada por parte del sector privado y de las empresas. Y creemos que si se dan las condiciones propicias y se mandan unas señales claras y contundentes, eso se podría dar. La economía comienza a mejorar un poco. Si están dadas las condiciones precisamente para que lleguen este tipo de reformas ahora, cuando la gente, si apenas comienza la economía a recuperarse, y sería a veces, hay quienes dicen que sería un golpe muy duro. Depende. Yo creo que lo que impacta en la economía es que la tributación como un todo crezca como proporción del PIB. Aquí de pronto lo que tenemos que hacer es una recomposición. Obviamente lo que se tendría que elevar frente al PIB en el agregado no sería más de 0 punto, casi medio punto o ligeramente por encima. Vamos a ver, yo creo que no va a ser fácil tampoco la labor del ministro Carrasquilla y del equipo económico, pero pues estamos listos a prestar toda nuestra colaboración y a contribuir en una discusión responsable con argumentos donde no perdamos de vista que el país tiene que volver a crecer. Y crecer a tasas del 2.8 no es suficiente. 2.8 no nos asegura que vamos a doblar el PIB per cápita en 2 décadas. Sí, entre 2.6 y 2.8. Ojalá estemos equivocados y lleguemos al 3. Pero pues estamos más o menos en el promedio de muchos analistas. Presidente, buenos días. Quería presentarle lo de la reforma tributaria, el 4 por mil, esa posibilidad de alternativas, de otras búsquedas para que no se cobre, para que se siga
cobrar ese impuesto. ¿Usted lo ve viable o no en la reforma tributaria con tantas necesidades que tiene el país? Depende de cómo enfoquen la discusión, tanto el gobierno como el Congreso. Hay estudios que indican que una reducción gradual del gravamen a los movimientos financieros puede incluso representar un aumento en el recaudo por la vía de la formalización y de mayor transparencia en los ecosistemas de pagos. Pero pues obviamente es una discusión, además no es nueva, la hemos dado en las últimas 7 reformas tributarias. El hecho es que todos reconocen que es un impuesto antitécnico, que es un impuesto incluso regresivo, o sea que impacta más a las personas de menores recursos y que es un impuesto que desintermedia desintermedia todo el aparato financiero y nos impide llegar a unos mayores niveles de inclusión. Presidente, ese tema de la reforma tributaria va a ser abordado en esta convención bancaria el jueves, que va a estar el ministro Carrasquilla. Y la segunda inquietud, el tema de Venezuela, esa eliminación de ceros, ¿qué tanto puede afectar a Colombia? No, en absoluto. O sea, yo creo que el tema de Venezuela ya hace tiempo, salvo para ciertos departamentos fronterizos y para ciertos productos, especialmente gasolina, donde se dan unos niveles elevados de contrabando, ya dejó de tener efecto en la economía colombiana. Lastimosamente, porque debíamos depender en algún grado significativo de esa economía, ya no lo hacemos. El comercio está en su mínima expresión y prácticamente la afectación, reitero, se da en departamentos fronterizos. El ministro Carrasquilla habló en la asamblea de la ANDI y dio, digamos, puntadas, pero no vimos el texto y no sabemos exactamente cómo va a ser la diferente composición. Por eso yo en una respuesta a una pregunta anterior dije que lo que había habido hasta ahora me parecía que estaba muy bien encaminado, pero eso hay que aterrizarlo en un texto. Presidente, otra cosa, ustedes hace como un mes, antes de que el gobierno no llegara, habían presentado como un plan de trabajo desde el sector financiero. Han tenido la oportunidad de reunirse otra vez, de tomar más detalles y alguna otra aprobación de eso. Y segundo, también nos había dicho que usted planteaba que una reforma tenía que durar mínimo 4 años. Con las puntadas que ha dado el ministro Carrasquilla, ¿se ve como de duración de todo el gobierno? Pues esperamos. Yo creo que la estabilidad y las reglas del juego no dan para que nosotros estemos sacando reformas tributarias cada año y medio, como ha sido el promedio en las últimas 2 décadas. Entonces, pues uno le cree a las personas cuando dicen que esperan que esta reforma sea de carácter permanente, por lo menos en lo que resta del gobierno. No nos hacemos ninguna ilusiones que en el 2022 cualquier gobierno que llegue va a tener una nueva reforma tributaria, pero esperamos que para este cuatrienio esta sea la definitiva. Y frente a las propuestas que le hemos hecho al gobierno, la agenda financiera se la vamos a presentar en el último día de la convención. Va a estar enmarcada en 4 pilares, que es la competitividad y la solidez del sector financiero. Va a estar el otro pilar, que es la inclusión financiera, otro pilar que es la educación financiera y el último, la educación financiera y sostenibilidad, y el último pilar que es la profundización financiera. Entonces esperamos pues que tengamos una discusión que se va a dar durante 4 años sobre cómo el sector financiero desarrolla estos 4 pilares y cómo podemos trabajar de la mano con el gobierno.